Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Empezábamos el día hablando de una serie de muertes que están produciendo en los últimos días, de hecho en las últimas semanas, en Turquía, en concreto en Estambul, que están investigando las autoridades y que están relacionadas con el consumo de alcohol adulterado, de alcohol ilegal, de alcohol que es manipulado y que normalmente es manipulado con metanol. Esto es un problema recurrente en los últimos años en Turquía, de hecho desde hace bastantes años en Turquía, que se da especialmente durante los meses de noviembre, diciembre, incluso enero, como estamos viendo. Y la noticia es que, aunque se han producido ya muertes a finales del año pasado, en las últimas 24 horas se han contabilizado 19 fallecidos en solo 24 horas en Estambul únicamente, debido al consumo de alcohol adulterado. Es un alcohol que se mezcla con metanol, con alcohol metílico, lo que le da un coste menor a ese alcohol, le da también causa unos efectos mayores en la persona que lo consume, pero obviamente esto tiene consecuencias serias para la salud. De hecho, el consumo de alcohol metílico, y lo hemos comentado en muchas ocasiones durante los últimos años en nuestra web, en hispanatolia.com, causa en las víctimas pues todo tipo de daños internos, desde daños hepáticos hasta ceguera de por vida, daños irreversibles, debido a que es una sustancia muy tóxica. Se puede usar o se puede consumir este alcohol este alcohol etílico mezclado con alcohol metílico, bien porque los consumidores, las personas que lo beben directamente, lo compren a personas que lo venden de contrabando de forma ilegal, sabiendo que es ilegal, o también ocurre que a veces hay tiendas, hay determinados establecimientos, incluso en sitios turísticos, que venden alcohol manipulado, sabiendo el vendedor que está manipulado, pero no sabiendo el cliente, porque obviamente eso al vendedor le sale más barato. A veces incluso se han encontrado casos de botellas que se venden con un etiquetado que parece real, que imita el de otra marca, pero que luego se comprueba con un análisis que, a poco que se observe la etiqueta, que no es una etiqueta real, que no es la marca real, y pues estaríamos ante un caso también de alcohol manipulado, con todas las consecuencias que tiene. También es verdad, hay que decirlo, para rebajar un poco la alarma que esta noticia pueda dar, que normalmente este tipo de alcohol ilegal que se vende, incluso como decimos, manipulado, incluso en el caso de las etiquetas, normalmente se vende mucho raki, el licor nacional turco. Ya sabéis que es un tipo de licor muy fuerte, que obviamente también consumen habitualmente los turcos, y lógicamente en muchos casos las víctimas son personas, no siempre, pero en muchos casos son personas de pocos recursos, personas de baja condición social, que recurren también a este tipo de alcohol porque, como decimos, pues es más económico. Pero el caso es que, como comentamos, pues en las últimas horas ha saltado alarma porque han sido 19 fallecidos en solo 24 horas en Estambul. Inicialmente, las informaciones que había a última hora de ayer martes por la tarde, es que el número de fallecidos eran 11 muertos y 43 personas hospitalizadas. Pero el recuento de víctimas, que continúa aumentando, de esta misma mañana, las elevaba a, como decimos, 19 fallecidos y otras 33 personas, que estaban hospitalizadas. Hay además, según informó el gobernador de la ciudad, el gobernador de la provincia de Estambul, Davutoglu, informó que hasta ahora las autoridades han clausurado y retirado la licencia de 63 negocios que vendían este alcohol manipulado. Pero ha advertido el gobernador, ha dicho: por favor, tome nota, el número de muertos está aumentando, advirtiendo que posiblemente el número de fallecidos va a seguir incrementándose en las próximas horas.
Vamos ahora con otra noticia que hemos publicado también en el día de hoy en nuestra web, en hispanatoria.com, relacionada con la violencia de género, pero en este caso creemos que es una buena noticia. Hablamos de una aplicación para teléfonos móviles, para dispositivos móviles, llamada CADES, Kadına Destek, apoyo a la mujer en turco. Esta aplicación ya hablamos en su día, cuando salió en 2018 en hispanatoria.com, ya hablamos, porque nos pareció una iniciativa muy buena, muy interesante de esta aplicación y, 7 años más tarde, según los últimos datos que se han dado a conocer, cerca de 8 millones de mujeres las que se han descargado, o usuarios, no sabemos, todos eran mujeres, pero bueno, cerca de 8 millones de usuarios los que se han descargado esta aplicación para teléfonos móviles destinada a combatir casos de violencia de género, de posibles femicidios, de agresiones, de casos de acoso contra mujeres, etcétera, etcétera. Es una aplicación que, como decimos, se puso en marcha en 2018. De hecho, en nuestra web y en la noticia que hemos publicado sobre este asunto tenéis justo el enlace a la noticia que en su día publicamos sobre esta aplicación. Y es una aplicación pues muy sencilla, de hecho podéis descargarla también en cualquier tipo de plataforma. En la noticia hemos colocado un link de descarga justamente por si os interesa echarle un vistazo a la plataforma en Google Play. Es una aplicación, como comentamos, que es muy sencilla de usar porque simplemente tiene un gran botón que presionándolo es muy fácil de localizar. Al abrir la aplicación hay un botón que al presionarlo envía un aviso inmediato a la policía de que el usuario, habitualmente, claro está, una mujer, pues necesita ayuda y además envía la localización exacta del teléfono del usuario para que la policía, para que los servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad sepan en todo momento dónde se está produciendo el incidente. Es una aplicación que está disponible además en 11 idiomas. Ha sido descargada ya exactamente por, decíamos, 8 millones para redondear, pero son casi 8 millones, son 7,83 millones de mujeres las que se han descargado esta interesante aplicación, que además está recibiendo nuevas actualizaciones. Ha recibido ya una actualización para adaptarse mejor a las personas sordas y próximamente han anunciado nuevas mejoras, nuevas actualizaciones para la aplicación. Ha recordado además una responsable de la Dirección General de Seguridad de la Policía Nacional, que ha hecho unas declaraciones a la prensa turca que recogemos en la noticia de nuestra web donde abordamos este tema. Ha recordado que la violencia puede llegar cuando menos la esperamos y de quien menos la esperamos, y ha comentado que es importante tener en cuenta que esta aplicación no está pensada únicamente para que la alerta la emita el usuario, es decir, cualquier alerta sobre una situación de violencia de género, de agresión a una mujer, de acoso, etcétera, etcétera. No está pensada únicamente esta aplicación CADES para que sea el propio usuario, la propia usuaria quien lo denuncie, sino para que pues también la usemos para alertar sobre situaciones que estén viviendo familiares, vecinos, amigos o incluso personas desconocidas, pero de las que tengamos conocimiento o que observemos de primera mano una situación de este tipo, cualquier situación que conlleve un riesgo para la mujer, pues podemos usar esta aplicación también para alertar a las fuerzas de seguridad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso decíamos al principio que son casi 8 millones de usuarios, pero en realidad no tienen por qué ser todas mujeres, como decimos. Sí que es verdad que es habitual que sean mujeres y sean en muchos casos las propias víctimas o potenciales víctimas quienes la descarguen, pero no necesariamente, sino que cualquier persona o un hombre incluso puede descargarla y usarla, como explicamos y como explican desde la policía turca, para alertar a las autoridades sobre una situación que vivamos de forma cercana, relacionada siempre con la violencia de género.
Bueno, y yéndonos al ámbito internacional, tenemos una noticia de última hora que se ha producido a última hora de este miércoles. Una buena noticia, o al menos una noticia esperanzadora, esperemos de hecho que sea una buena noticia, y es el anuncio que ha ocurrido, el anuncio que se ha hecho de un acuerdo para un alto al fuego en Gaza entre Israel y Hamas. Es una noticia que saltó a las agencias, ya decimos, a última hora de hoy. Parece que en principio está confirmada por los... al menos por parte de los principales actores en este acuerdo. Por un lado tenemos a los mediadores de Qatar y Egipto, con el apoyo de Estados Unidos. Desde Estados Unidos, varios altos funcionarios y es también noticia de última hora, el propio Joe Biden habría confirmado este acuerdo. Por parte de Hamas también se ha confirmado que se ha alcanzado este acuerdo con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Sí que es verdad que por parte israelí aún quedaría por ratificar, pero es algo que se da por hecho, que el gabinete de Benjamin Netanyahu va a ratificar este acuerdo que pondría, o al menos abriría las bases para poner fin a un conflicto que ha durado ya 15 meses, que deja decenas de miles de muertos y que, sobre todo, este acuerdo también es verdad que deja muchas dudas sobre lo que va a ocurrir en Gaza. Bueno, vayamos por partes. El acuerdo que se ha anunciado lo que establece, lo que estipula es que se produzca una liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas por fases. El acuerdo tiene 3 fases. La primera fase duraría unas 6 semanas. Y en esa primera fase está previsto que se liberen parte de los rehenes israelíes. Concretamente, ¿quiénes? Pues se liberarían del aproximadamente centenar de rehenes que se cree que aún quedan en manos de Hamas. Se liberarían inicialmente 33 mujeres, niños, ancianos y civiles heridos que están en manos de Hamas. Sí que es verdad que se desconoce cuántos de ellos siguen vivos. Obviamente han pasado muchos meses, ha habido ataques, bombardeos de la aviación israelí. Muchos de ellos se sabe que han muerto, de hecho, rehenes israelíes. Así que desconocemos realmente cuántos de esos 33 mujeres, niños, ancianos y civiles heridos israelíes siguen vivos. Pero el acuerdo es lo que estipula, lo que se pacta en esa primera fase de 6 semanas. Posteriormente habría una segunda fase. Una vez se supere esa, si todo va bien, habría una segunda fase en la que se pasaría a liberar a los rehenes varones y a los soldados israelíes que aún queden en manos de Hamas. A cambio, obviamente, de algo. ¿A cambio de qué? Pues de la liberación de cientos de presos palestinos que estarían en cárceles israelíes. También prevé el acuerdo el retorno de los desplazados. Obviamente no es un retorno fácil, habrá que ver en qué condiciones, pero el retorno de los desplazados por el conflicto, que en realidad es prácticamente la totalidad de la población de Gaza. Hablamos del 90%, lo hemos dicho bien, de los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza son a día de hoy refugiados. Han tenido que huir de sus hogares en la Franja de Gaza por el ataque israelí sobre la franja, sobre el territorio palestino. Muchos de ellos, además, lo sabemos, están en situación de hambre extrema, lo han denunciado numerosas organizaciones internacionales, y se prevé pues, que puedan regresar a lo que quede de sus hogares. En muchos casos no podrán más regresar a ningún sitio porque estarán completamente destruidos. Y además también se estipula en ese acuerdo la entrada masiva de esa necesitadísima ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria que tantas organizaciones también llevan tiempo denunciando que está siendo retenida en la frontera con Gaza por parte de Israel. El plan, como decimos, aún está pendiente de aprobarse por el gabinete del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero como comentábamos al principio, pues todo apunta a que se va a aprobar sin demora, que se va a aprobar sin ningún tipo de obstáculo, pese a que es evidente, ya ha sabido y les va a haber protestas de los miembros más radicales del gabinete de Netanyahu, de Itamar Ben-Gvir y de Bezalel Smotrich. Son ambos políticos de ultraderecha que tienen una ideología
judía, supremacista judía y profundamente antiárabe, y ya han dicho que el acuerdo es un desastre, que están totalmente en contra. Sus partidos se han pronunciado absolutamente en contra. Son dos aliados clave para sostener el gabinete de Netanyahu, pero todo apunta, por lo menos es lo que se ha venido comentando en los últimos días, que el acuerdo va a salir adelante, y que aunque sus partidos estén en contra, ellos no van, por lo menos, a ponerse frontalmente, o por lo menos a obstaculizar que salga adelante por parte del gabinete de Netanyahu. Recordemos que el conflicto ha dejado más de 1.000 muertos en el lado israelí cuando se produjo el ataque del 7 de octubre de 2023. Además de numerosos rehenes que, como hemos comentado, pues ahora se espera que sean liberados, y más de al menos 46.000 muertos. Esto según cifras de Hamas en la franja de Gaza. Más de 46.000 palestinos muertos, la inmensísima mayoría civiles, no son combatientes de Hamas, ni de la Yihad Islámica, ni de ningún otro grupo armado palestino, sino que la gran mayoría de estos 46.000 muertos son civiles, y además más de la mitad de ellos son mujeres y niños. Mujeres y niños, aunque existen ya numerosos informes muy fiables de todo tipo de organizaciones, de todo tipo de instituciones, que por lo menos duplican ese número de víctimas para dar la cifra real de muertos, y habrán algunos de casi 100.000, algunos informes incluso de más de 100.000 muertos civiles en la franja de Gaza. Queda además, obviamente, un acuerdo esperanzador, es algo que es una noticia que es muy positiva que se produzca, pero obviamente quedan muchos flecos, quedan muchas incógnitas tras este acuerdo. Veremos cómo se resuelven, y de hecho está previsto que a medida que se inicien esas fases del acuerdo se entre en negociaciones, digamos, más candentes, más peliagudas, como pueden ser, por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo la reconstrucción de Gaza. ¿Quién la va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Quién la va a gestionar? ¿Con qué fondos? ¿Cómo van a regresar los palestinos de la franja de Gaza a unos hogares que en su gran mayoría están ahora destruidos? ¿Cómo se va a proporcionar toda esa ayuda humanitaria? Mientras tanto, ¿quién va a gobernar Gaza? ¿Quién va a gobernar Gaza cuando se alcance un acuerdo final de paz? Porque ese es el objetivo final. Ahora estamos ante lo que es una tregua, no lo olvidemos, esto es una tregua, pero finalmente hay que alcanzar un acuerdo de paz. Bueno, ¿quién va a gobernar finalmente Gaza cuando se alcance ese acuerdo de paz? Obviamente Israel no va a querer que sea Hamas. Veremos con qué cartas juega Hamas. Quizás se plantea algún tipo de gobierno de unidad con Fatah en Cisjordania. De hecho ya se había planteado en los últimos meses, pero esa es otra de las dudas que genera este acuerdo y que habrá que resolver. Y además está por ver si habrá una retirada completa de las tropas de Israel de Gaza, porque sabemos que esto también va a generar muchas reticencias en el propio gabinete de Netanyahu. Hay muchas voces en el gobierno de Netanyahu que piden que, por lo menos en ciertas zonas, en ciertos sectores, los soldados israelíes se quedan. Algún ministro, de hecho, llegó a plantear que digamos, a modo de castigo, que se arrebatase parte del territorio de Gaza a los palestinos, digamos, a modo de castigo, como represalia por ese ataque del 7 de octubre. En fin, veremos cómo se resuelve todas estas dudas, pero por lo menos hoy sí que podemos dar esta buena noticia, que es que hay ese acuerdo para un alto al fuego en Gaza y para acabar con esta sangría y con este sufrimiento. Y ya para ir terminando, pues vamos a mencionar un par de noticias que hemos tratado más brevemente, como siempre, en nuestros perfiles en redes sociales, en la red social X y también en Blue Sky. Por un lado, tenemos el lanzamiento que se ha producido en las últimas horas de un satélite del que es, de hecho, el primer satélite construido, el mayor satélite en realidad construido por una empresa privada turca. Ha sido lanzado al espacio por un cohete Falcon 9 de SpaceX,
pero es un satélite construido por la empresa aeroespacial turca Fergani Space, que, para haceros una idea, es una empresa que ha sido creada por el propietario de la famosa corporación turca de defensa y de fabricación de drones, Baykar. Así es el primer satélite que lanza esta nueva compañía, y es un satélite que, como decimos, pues es el más grande lanzado por una empresa privada turca y que se espera que sea el primero de muchos. Y obviamente el objetivo de la empresa es, ahora ha sido lanzado por SpaceX, pero el objetivo es que sea lanzado en el futuro con sus propios medios. Y ya, a modo de anécdota, mencionar, tenéis el vídeo de ese lanzamiento en nuestros perfiles, y también tenéis otro vídeo muy curioso, nos ha llamado la atención y lo hemos publicado en redes sociales. Una escena que se produce habitualmente en un pueblo de la provincia de Aksaray, en el centro de Turquía. Allí, como se ve en el vídeo que hemos publicado, pues un grupo de mujeres del pueblo se reúne habitualmente en unas instalaciones de un colegio del pueblo y se dedica a jugar en su tiempo libre al voleibol, así como lo oís. Es muy curioso ver el vídeo, como estas mujeres, obviamente algunas de cierta edad, pero se desempeñan, se desenvuelven bastante bien jugando al voleibol, y de hecho pues han creado un equipo, obviamente modesto, pero han creado un equipo que se llama las Anadolu Sultanları, las sultanas de Anatolia. Les deseamos mucha suerte y muchos éxitos, y no os perdáis el vídeo, que os va a encantar. Y por nuestra parte, nada más. Hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanatolia.com y en nuestros perfiles en X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.